Buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Cris López. Vamos a tocar un tema muy interesante, enfermedades crónicas no transmisibles, en este caso el cáncer gástrico, que es el cáncer de estómago. Acá tenemos, ¿qué es? ¿Qué es el cáncer? Vemos que el cáncer se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Esto hace que al cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. Tenemos que el cáncer de estómago, también conocido cáncer gástrico como se los mencioné, se origina en el estómago. En la imagen podemos observar cómo es en la pared abdominal cómo se ve el cáncer. Acá tenemos una estructura del sistema digestivo que vemos que es el hígado, el exófago y el estómago como tal, el páncreas, toda la parte del colon, el apéndice, el recto y el ano. Vemos acá las partes del estómago, ¿cierto? Tenemos que son 5 partes. Tenemos las cardias, que las cardias es la parte más cercana al exófago. Tenemos la parte del fundus, que es el fondo, que es la parte superior del estómago próxima al cardias. Tenemos el cuerpo del estómago, que es la parte principal entre las partes superiores e inferiores, que es la parte más grande como se puede observar en la imagen. Tenemos el antro, que es la parte inferior cercana al intestino, donde se mezclan los alimentos con el jugo gástrico. Y tenemos el piloro, que es la última parte del estómago que actúa como una válvula para controlar el vaciado del contenido del estómago en el intestino delgado, ¿cierto? Acá vemos las capas del estómago. Tenemos 5 capas. Tenemos la capa más interna que se llama mucosa. Allí es donde se produce el ácido estomacal y las enzimas digestivas. En esta parte es donde se originan la mayoría de los cánceres. Sigue la capa de apoyo, que es la submucosa, como podemos observar en la imagen. Y después tenemos la muscular propia, que es una capa gruesa de músculo que mueve y mezcla el contenido del estómago, todo lo que consumimos. Y las dos capas externas, como pueden observar en la imagen, la subserosa y la más externa, está llamada serosa, y actúan como capas que recubren el estómago. Acá podemos observar en esta diapositiva los tipos de cáncer que se dan en el estómago, los cáncer gástricos. Tenemos el adenocarcinoma. La mayoría de cánceres dicen que entre el 90 y el 95% de los cánceres del estómago son adenocarcinomas. Es un cáncer de estómago que siempre está relacionado con un adenocarcinoma y se originan en las células que forman la capa más interna del estómago, que es la mucosa, como les mencioné. Tenemos el linfoma. El linfoma, hay muchos tipos de linfoma y este cáncer está se encuentra más en el sistema inmunitario y se detecta en la pared del estómago, pero siempre está en el sistema inmunitario. Y hay muchos tipos de linfoma. Tenemos los tumores de estroma gastrointestinal, el GIST por sus siglas en inglés, y son pocos comunes y se originan en las formas tempranas de la célula en la pared del estómago. Tenemos los tumores carcinoides, que no son muy comunes y se originan en las células productoras de la hormona del estómago. Tenemos estos tipos de síntomas. Los síntomas, cuando no nos han descubierto por decir que tenemos cáncer gástrico, estos son los síntomas que vamos a reflejar al principio, que es ardor en la boca del estómago, una sensación de acidez estomacal frecuente, falta o disminución del apetito, nos puede dar gastritis o reflujo, también pérdida de peso, que es muy preocupante, cuando tenemos un dolor abdominal muy persistente, cuando tenemos sensación de llenura, incluso si solo comimos un snack, ahí cuando comemos poco y sentimos mucha llenura puede ser un síntoma, acidez o agruras o indigestión. Cuando tenemos náuseas persistentes, vómito frecuente con o sin sangre, que sería muy preocupante. Cuando tenemos distensión o hinchazón abdominal y deposiciones con sangre de color negro. Esos son uno de ciertos síntomas de cuando alguien padece cáncer gástrico.
Acá podemos observar las cifras de cáncer estomacal en este caso. Vemos que 1.089.103 personas murieron de cáncer o mueren de cáncer gástrico cada año, y al año se descubren 769.000 nuevos casos de cáncer gástrico. Eso es cifras mundiales, esas cifras las da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. En Colombia vemos que las muertes son 5.600, pues qué lástima, de 30.000 personas que mueren al año de cáncer en Colombia, 5.600 son por cáncer gástrico, y vemos que la aparición de nuevos casos al año es de 8.214 personas pues, que tienen este tipo de enfermedad. Las cifras a nivel mundial de defunciones son de 10 millones, es muy preocupante esta enfermedad, se lleva mucha gente y es muy dolorosa. Tenemos unos datos que nos regala la Organización Mundial de la Salud, que es: el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y ocasiona cada año 10 millones de defunciones. Aproximadamente una de cada 6 defunciones en el mundo se debe a la enfermedad del cáncer gástrico. Muy preocupante. Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de ingresos bajos e ingresos medianos, porque los países de ingresos bajos y medianos, las políticas de salud pública son muy malas, o hay mucha corrupción y en el papel existe en la política, pero nunca invierten el dinero que realmente deberían de invertir, o el que está en las cifras de su programa de gobierno, de sus programas de gobierno, del gobierno de turno. Tenemos que alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe al consumo de tabaco, un problema de salud pública a nivel mundial. Un elevado índice de masa corporal también es un riesgo, un factor. El consumo de alcohol, y cuando dentro de nuestra alimentación comemos pocas verduras y frutas, y cuando nuestra actividad física es nula porque nuestro estilo de vida es sedentario, tenemos más riesgos. Y con el 25% de las muertes por cáncer, el principal factor de riesgo es el tabaquismo, que es un problema, como les mencioné, de salud pública, el consumo de tabaco a nivel mundial y en Colombia. Tenemos unos tratamientos o ciertos tipos de tratamientos contra el cáncer, que es quimioterapia, que es radiación, una terapia dirigida, inmunoterapia o terapia hormonal con esteroides. ¿Cómo podemos reducir el riesgo o reducción del riesgo? Cuando estamos sanos, podemos evitar el consumo de tabaco. El tabaco, como decía la Organización Mundial de la Salud, es el primer factor de riesgo. Podemos también evitar o reducir el riesgo de contraer cáncer manteniendo un peso corporal saludable, unos buenos índices de masa corporal, comer una dieta saludable que se incluya muchas frutas y verduras, y a esto yo adicionaría alimentos no procesados, alimentos sanos, alimentos completos, realizar actividad física de forma regular. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 1 hora y media de actividad física a la semana como prevención. Dele de ahí para arriba todo lo que quiera dentro de los niveles sanos de actividad física. Evitar el consumo nocivo de alcohol. Tomar en sí puede que no sea tan malo. Adicional, socialmente está bien visto. Entonces, si tomas poco alcohol de vez en cuando, puede que no sea un problema, pero si tienes una rutina de tomar mucho alcohol, sí es malo. Y además que estás metiendo calorías vacías a tu cuerpo. Entonces, además de ser malo, te aumenta los tejido adiposo y genera riesgo de cáncer. Entonces, en la medida de lo posible, disminuir la ingesta de alcohol. Para las personas que necesiten vacunación, se recomienda vacunarse contra el VPH. El VPH es el virus del papiloma humano y la hepatitis B. Evitar la radiación ultravioleta, mucho tiempo de exposición al sol y la exposición a radiaciones ionizantes y la exposición al radón, que se convierte en uranio, que puede estar presente en cualquier parte. Evitar mucho eso. Podemos
entrar ya en la parte que nos compete, que es la actividad física para una persona que tiene diagnóstico de cáncer gástrico en sus primeras etapas o etapas medias. Vemos qué beneficios le traería a una persona que esté dentro de esta población mundial que la afecta el cáncer gástrico. Vemos que fomenta el funcionamiento del cuerpo como el cerebro, pues si hay homeostasis o un equilibrio, hay una predisposición a que el cuerpo actúe para sanar, que el cuerpo se puede sanar. Tenemos que reduce la sensación de cansancio o fatiga, que es algo muy interesante. Si alguien ha tenido en su hogar o cercano una persona que tenga un tratamiento de cáncer, nota que es una persona que se ve cansada o fatigada al hacer la actividad física. Creemos que nos cansamos, pero no, la actividad física nos da una energía todo el día súper interesante y que puede ayudarle a una persona con un cuadro clínico de esta magnitud. Ayuda a disminuir la depresión y la ansiedad. Supongo que cuando uno tiene un cuadro clínico de estos, la ansiedad y la depresión debe ser muy alta porque el índice de mortalidad del cáncer es muy alto. Entonces, si nos disminuye la ansiedad y la depresión, podemos llevar la enfermedad de una manera más positiva. Ayuda a dormir mejor, que el sueño reparador es súper importante y además nos ayuda a objetivos como ganancia de masa muscular. Mejora la habilidad física para poder hacer las cosas. En vez de haber un decaimiento físico, nos va a dar un progreso. Entonces es muy interesante para hacer las actividades diarias. Mejora la fuerza muscular, le da fuerza a la salud ósea o a los huesos, que es muy importante, y no se pierden rasgos de movimiento, que también sería muy interesante según el tipo de cáncer. Fortalece el sistema inmunitario, que sabemos que el cáncer son células dañinas y entonces al fortalecer el sistema inmune el cuerpo puede defenderse de una manera más positiva. Al aumentar el apetito, sabemos que la ingesta de calorías de buena fuente se reconstruyen células, que sería lo interesante. Ayuda a lograr y mantener un peso saludable. ¿Qué beneficios tiene un peso saludable? Que estamos equilibrados y cuando hay un equilibrio en el cuerpo las cosas funcionan mucho mejor. En un caso de cáncer va a haber una predisposición a que el cuerpo sane, como insisto, el cuerpo tiene la capacidad de defenderse, pero si cada persona le da las herramientas necesarias, él se defiende con más vigor. Tenemos que reducir la posibilidad o la probabilidad de que ciertos tipos de cáncer regresen. Si la persona se recuperó de un cáncer y salió de ese problema tan interesante, porque una condición de esas cambia la vida de las personas y no solo la del que la padece, sino de su entorno. Entonces, si evitamos y disminuimos el riesgo de que haya reaparición del cáncer, muy interesante, por eso se busca atacarlo desde la actividad física. Mejora la calidad de vida, quien no quiere vivir mejor, ¿cierto? Y reduce los efectos secundarios del tratamiento. Si la persona está en quimio o así, con una buena prescripción del ejercicio, puede sentirse mucho mejor que solo con el tratamiento, porque hay muchos beneficios, entonces tendría o lograría un equilibrio o no se decaería tanto en ese caso. Acá vemos que hay ciertas indicaciones antes de prescribir el ejercicio. Vemos que debemos consultar al médico de cabecera, el que trate al paciente. Primero de consultar e indagar qué tipo de ejercicios se pueden hacer o en qué nivel está su enfermedad y qué tan recomendable es la actividad, qué intensidad, cuánto tiempo. Siempre de la mano del médico, siempre. Indagar si la medicación tiene alguna reacción a algún tipo de ejercicio. No sabemos que como la medicación o las ayudas farmacéuticas al ser químicos no sabemos cómo pueden reaccionar en el cuerpo y alterar cierto tipo de células o de hormonas, entonces es mejor indagar, evitar en este caso pues superficies no uniformes o que nos puedan ser propensas a caídas para evitar una lesión mayor. Contemplar hacer, si la persona o le vamos a remitir o a considerar la opción de hacer actividad en espacios al aire libre,
lugares bien iluminados o buscar horas del día pues soleadas. Y si hay riesgos infecciosos, evitar que la persona haga actividad grupal o social, actividades de cardio así en gimnasio, en lugares sin buena ventilación. Estas son como las preindicaciones antes de prescribir el ejercicio, valga la redundancia. Acá podemos observar cuáles serían los objetivos o lo que logramos con la actividad física con personas con este cuadro clínico. Vemos que hay un acondicionamiento, una mejora cardiovascular, claro. Respira mejor, tiene mejor circulación, hay menos riesgos de padecer enfermedades, hipertensión, hipotensión o ataques al miocardio, no sé. Mejora la flexibilidad, la composición corporal, cosas muy interesantes. Al tener un equilibrio, como les digo yo, una homeostasis es mejor al momento de enfrentar la enfermedad o tratamientos más agresivos como la quimio. Nos ayuda a restaurar y a mantener la fuerza muscular y la resistencia a la fuerza, que es muy interesante. La fuerza siempre construye músculo y cuando un paciente de cáncer empiezas a perder peso, entonces al mantener la fuerza y el músculo no es tan grave y se puede defender mejor el cuerpo, puede ayudar a aliviar ciertos tipos de síntomas y nos aumenta la capacidad pulmonar, que es muy interesante para desarrollar actividades, el diario vivir y para tener una buena salud en general. ¿Qué recomienda la OMS? Que si va a hacer ejercicio aeróbico, 30 minutos, máximo 5 veces por semana. Si va a trabajar resistencia, de 2 a 3 veces por semana, y lo ideal es que no sean 10 días consecutivos. Dentro de un plan de entrenamiento se les puede recomendar, si va a hacer resistencia, meterla lunes, miércoles y viernes. Y en cuanto a la flexibilidad, se recomienda de 2 a 7 días por semana. Entonces supongamos que le vamos a recomendar hacer actividad física 5 días a la semana, que sería ideal. Entonces, antes y después de las capacidades entrenadas, se puede decir, antes en la parte inicial podemos hacer stretching un momentico y cuando terminemos la parte central, suponemos que hicimos una actividad de cardio y al final hacemos otros 2-3 minuticos de stretching, muy interesante, que nos ayudaría mucho. Para ya como la prescripción como tal, debemos tener en cuenta que la intensidad debe ser moderada. Cuando hablamos de intensidad vigorosa, no, porque se ha demostrado que destruye células pues en el ADN, entonces es complicado, porque si tenemos una enfermedad que ataca las células y vamos a destruir más células, estamos incrementando el riesgo. Entonces, evitar actividad vigorosa, actividad moderada, genial. Y se puede manejar el HIIT. El HIIT es una muy buena herramienta para los instructores para escribir, pero un HIIT adaptado dentro de las posibilidades y eso sí, muy progresivo, buscar mucho las sensaciones de la persona. Podemos utilizar métodos para indagar cómo se siente, escala de Borg, es algo muy interesante. Tipos de actividades, caminata, bicicleta y natación dentro de si la persona se puede practicar natación y actividades en el gimnasio pues como tal. Se puede practicar algún deporte si a la persona le gusta el fútbol, claro, que practique fútbol, pero un fútbol pues muy amateur, sin mucho riesgo. Y las duraciones en actividad o en ejercicio aeróbico de 20 a 60 minutos, muy bueno. Si va a practicar o va a entrenar la resistencia ese día, se recomienda no máximo 60 minutos, no más de 60 minutos, perdón. Y la flexibilidad de 3 a 5 minutos, se pueden hacer 3 por actividad, o sea que si en la parte inicial y en la parte final del día de entreno se le puso stretching, flexibilidad, 2-3 minuticos antes de y 2-3 minuticos para finalizar. Yo creo que hasta acá llegamos. Muchas gracias por su atención. Recuerden, mi nombre es Cristian. Es enfermedades crónicas no transmisibles, cáncer gástrico. Muchísimas gracias.